Desde Local Noticias ahora entablamos diálogo con la doctora Marta Santi. Ella es médica e infectóloga. ¿Cómo estás, doctora? Flavia te saluda. Hola Flavia, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto poder hablar con vos nuevamente. Como otras veces hemos realizado y hemos abordado distintos aspectos que tienen que ver con esta pandemia, con el COVID. Y bueno, nos preocupa como sociedad, doctora, la letalidad que está teniendo este virus con respecto a lo que van expresando los datos y los resultados a partir de la baja edad que tienen las personas que están falleciendo. ¿Qué nos podés comentar a partir de tu trabajo, a partir de tus investigaciones y del trabajo en equipo que mantienen quizás, datos un poco más importantes que los medios muchas veces podemos reflejar? Bueno, hace desde el año pasado que un grupo de infectólogos de la provincia de Córdoba estamos como en paralelo observando la realidad de cada una de las localidades y bueno, vimos la progresión, la desgraciada progresión de esta enfermedad y la forma imparable en la que eh, se ha dispersado en nuestra sociedad desde el año pasado. Si nosotros hacemos una comparación del año pasado a esta fecha, este año, hemos visto una escalada tanto en casos como en la complejidad de los casos, y sí, sabíamos ya que por las variantes y las cepas de los virus que venían, las cosas se iban a complicar un poquito más. Esto no es nada raro, pasa en todo el mundo y en nuestro país. Los datos que se tienen desde organismos de investigación a nivel nacional e internacional ya venían diciendo que teníamos que esperar las variantes, las cepas y las mutaciones diferentes que íbamos teniendo. ¿Qué pasó en nuestra provincia? Bueno, eh, no es ajena a la realidad de cualquier otra de las ciudades del país y, bueno, ha bajado, como vos decías, la edad de los casos que están complicándose, han aumentado exponencialmente la cantidad de casos de contactos comunitarios. El contacto comunitario es aquel que no se puede identificar el contacto estrecho, el portador del virus inicial. Entonces la dispersión se hace mucho más grande y bueno, por supuesto que va a afectar a las poblaciones más susceptibles. En este último tiempo lo que se ha visto es que ya las poblaciones susceptibles no son las que eran el año pasado. Nosotros Ujú. hablábamos de personas que tenían alguna enfermedad o alguna comorbilidad o algún otro tipo de componente, y ahora desgraciadamente estamos viendo que se acercan a edades de adultos jóvenes que se complican pese a no tener otras enfermedades. Las cepas que están circulando del virus se conocen ampliamente, hay trabajos nacionales e internacionales que siguen de cerca la variabilidad de las mutaciones. Nosotros tenemos en el país lo que se llama el Proyecto País. Este Proyecto País engloba el estudio de determinadas provincias y va colectando muestras, y esas muestras son analizadas y llevadas a como si fuese un banco de información internacional en donde se detectan y se identifican las cepas que están dando vueltas. Yo te contaba esta mañana Sí. que en un reporte que he recibido hace unos días, tristemente he encontrado que de las pocas cepas que se mandan de cada una de las provincias, me sorprendió que las cepas de Río Tercero figuraran en esta lista y que nosotros tuviésemos cepas como la de Manaos. Ahora ya no se le llama más Manaos, Bien. tiene otro tipo de nomenclatura, pero que tiene circulación en nuestra ciudad, en Río Tercero. Y eso se da porque, bueno, el virus va cambiando, va mutando, y entre que va con persona a persona va modificando su carga genética, que lo hace diferente a otros. No así eh, resistente a las vacunas, por ejemplo, ¿no? Tienen Exacto. otro tipo de presentación, pero hasta el momento no se ha identificado en las cepas que están circulando en el país que haya alguna alteración en la sensibilidad de las vacunas. Eso me parece que es muy importante aclararlo a la población para que no se tome una falsa visión de que pese a la vacunación las cosas se progresan, ¿no? No Claro. tienen que ver una cosa con la otra.
Claro. Doctora, nos llama la atención también cuando en cualquier conversación de vecino, no estamos hablando de personas con conocimiento profesional sobre el tema. ¿Qué es lo que pasa? Que tuvimos como la primera ola, después vino el veranito, nos relajamos todos, se permitió vacacionar, la gente salía, pero no había un registro alto de casos. Esto es que el clima hace posible estas cuestiones. ¿Por qué ahora tanta agresividad de golpe? ¿Por qué estos brotes? ¿Qué pasó en el verano que nos hemos relajado y teníamos prácticamente, no digo una vida normal, pero hemos podido realizar un montón de actividades que ahora ni se nos ocurriría por conciencia llevarlas a cabo? ¿Tiene que ver el clima? ¿Tiene que ver con que así se comporta el virus en distintos países, en distintas sociedades? Creo que podemos analizar dos o tres casos, desde mi punto de vista, ¿no? Primero, que nosotros falsamente tomamos una falsa sensación de seguridad. Bien. Esto de la globalización y como medios de comunicación, ustedes deben saber mucho más, que cuando nosotros estamos tan al tanto de lo que pasa en otros lugares, en la ciudad de al lado, en el barrio de al lado o en el país de al lado, si pasa más o menos, tenemos la falsa sensación de que nos está pasando a nosotros. Cuando nosotros vimos que Europa se estaba relajando, esperábamos ansiosamente el verano para relajarnos también, pensando que esto iba a disminuir la progresión. Tenemos que entender que son dos situaciones totalmente diferentes, las de Europa con las de Sudamérica, tanto geográficas como sociales, como políticas y como económicas. Europa se relajó y vino la segunda ola que golpeó muchísimo más fuerte a a una sociedad que puede estar un poco más preparada que nosotros. Nosotros nos relajamos demasiado y en algunos aspectos hasta ni siquiera tomamos algunos de los recaudos que se estaban pidiendo que desde el principio se tomaran, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión estacional hace que nosotros estemos en lugares más cerrados, lo primero. Entonces, cuando nosotros más cerrados estamos, más posibilidades de contagio tenemos de cualquier infección respiratoria, sea COVID o no sea COVID. Bien. Pero la proximidad hace que nosotros intercambiemos el aire que nosotros respiramos, las partículas livianas, que son las que nosotros no vemos, y eso, al no tener ventilado el ambiente, promueve un poquito más cualquier tipo de contaminación. Eso por un lado. Por otro lado, la sociedad misma se ha relajado en un efecto de rebote, ¿no? Tanto control un año, empezamos a cansarnos de tanto control y nos hemos relajado en un montón de aspectos. Y la falsa sensación de seguridad que puede llegar a dar una vacuna. Entonces, esperábamos en general como sociedad, no estoy hablando en lo particular como individuos, ¿no? Esperábamos como sociedad que la vacuna viniera y como un bálsamo nos diera un alivio total. No entendiendo el mensaje que se estaba dando de todos lados, que la vacuna lo único que hacía era paliar aquellos casos graves en caso de recontagios. Yo te voy a poner una simple y banal analogía de los países a los que nosotros estamos mirando permanentemente. En Estados Unidos, en este momento donde nosotros vemos que ellos son productores de vacunas, masivamente están vacunando y ya es indescriptible la cantidad de vacunas que pueden estar colocando los norteamericanos. La eficacia de las 3 vacunas que se colocan en Estados Unidos llega del 90 al 95%. O sea, para lo que es epidemiológicamente es un altísimo alcance en la efectividad de una vacuna. Ahora, si nosotros calculamos que están vacunados 100 millones de norteamericanos, tenemos entre un 5 a un 10%, o sea, 10 millones de norteamericanos que por algún efecto no tienen una buena respuesta a la vacuna. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a ver una gran cantidad de gente a la que la vacuna le va a dar efectos secundarios, va a rechazar la vacuna
o no va a crear la cantidad de anticuerpos necesarios. Entonces, la falsa sensación de seguridad tiene que llegar con el otro mensaje. Sí, quedémonos seguros, pero sabemos que entre la cantidad de variantes que nosotros podemos llegar a tener, con un poco más de virulencia para los contagios, la disminución de las edades y algunas de esas personas que son poco susceptibles al efecto de las vacunas, tenemos una gran población de gente que va a quedar sin, sin el efecto beneficioso de lo que nosotros podemos estar esperando. Exacto. Bien, doctora, son clarísimos los conceptos, los criterios, creemos conocerlos y nos da la clara pauta cómo nos estamos comportando socialmente, que no los conocemos o por lo menos no lo estamos aplicando, así que valoramos muchísimo, muchísimo, una vez más, el aporte que tenés para con Local Noticias cada vez que intentamos enfocarnos en este tema y tratar de entender las distintas aristas que abarca esta pandemia, así que bueno, muchísimas gracias y hasta un próximo contacto, doctora. Gracias a ustedes y espero que, bueno, que esto se solucione lo más rápido posible y quedo a su disposición para lo que pueda ayudar. Muchísimas gracias por este trabajo Un gusto. permanente y para con esta predisposición que siempre tiene para con nosotros, para con Local Noticias, la doctora Marta Santi, médica infectóloga de nuestra ciudad.